Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha levantado cejas y generado un sinfín de especulaciones en el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y unas declaraciones que han puesto a todos a pensar sobre Can Yaman. Sí, la querida actriz ha revelado algo que sinceramente nos deja con la boca abierta. ¿Se imaginan de qué puede tratarse? Pues bien, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en los detalles de por qué Can Yaman, al parecer, tendría un pequeño gran temor relacionado con la paternidad. Y antes de que nos adentremos en esta curiosa noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Estamos seguros de que este vídeo les va a encantar y les dará mucho en qué pensar. Han sido unos días intensos en el universo de los famosos, y como siempre, nosotros estamos aquí para traerles la información más jugosa y comentada. La noticia sobre Can Yaman y su aparente temor a ser padre de una niña ha surgido a raíz de unas declaraciones de la bellísima Demet Özdemir. Ustedes saben, Demet y Can, una pareja que ha enamorado a millones con su química en pantalla, y que aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos, siempre hay un lazo de respeto y cariño que parece perdurar. Y ahora, es precisamente Demet quien, sin querer o queriendo, ha puesto el foco sobre un aspecto muy íntimo y personal de Can. Imaginen la escena, una entrevista relajada, preguntas generales sobre la vida, los sueños, las expectativas y de repente surge este comentario que lo cambia todo, que nos invita a una reflexión más profunda sobre las expectativas masculinas hacia la paternidad y los miedos que pueden surgir ante lo desconocido. Según lo que Demet ha compartido, Can Yaman tendría una especie de aprensión, un temor, a la idea de tener una hija. Sí, han oído bien, una hija. Y esto, claro, ha desatado un mar de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? ¿Es un miedo real o más bien una broma bien intencionada? Vamos a analizarlo desde todos los ángulos posibles, adentrándonos en las posibles motivaciones psicológicas, sociales e incluso biológicas que podrían explicar esta curiosa declaración. Primero es importante contextualizar. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Su carisma, su físico imponente y su talento lo han convertido en una estrella de talla internacional. Y como toda figura pública, sus relaciones personales y sus pensamientos más profundos son objeto de interés. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosísima y una figura muy querida en Turquía y más allá. Su relación pasada con Can fue de las más mediáticas, y siempre se ha percibido una conexión especial entre ellos. Por eso cuando Demet habla de Can, todos escuchamos con atención, sabiendo que detrás de cada palabra puede haber una verdad o una perspectiva interesante sobre el hombre que conocimos juntos en pantalla y en su vida privada. Ahora, vayamos al meollo del asunto. Demet habría comentado que Can, de forma quizás un poco juguetona pero con un trasfondo de verdad, expresó su temor a tener una niña. Las razones que se barajan, y que Demet podría haber insinuado o que simplemente se deducen de este tipo de comentarios, son variadas y dignas de un análisis detallado. Una de las interpretaciones más comunes es que Can, siendo un hombre que proyecta una imagen de fortaleza, independencia y hasta cierto punto de duro en ciertos roles, podría sentir que tener una hija le haría más vulnerable. El instinto paternal de proteger a una hija de cualquier peligro, de las decepciones del mundo, de los desamores, puede ser abrumador para algunos. Quizás Can se ve a sí mismo como un protector innato, un escudo contra las adversidades de la vida, y el pensamiento de tener que defender a una pequeña de las complejidades de la vida adulta, con sus intrigas y sus dolores, le resulta un desafío mayúsculo. Podría ser que se sienta más preparado o más fuerte ante la idea de un hijo varón, con quien podría compartir ciertas experiencias o actividades que él considera más masculinas, como el deporte, los juegos de acción, o incluso esa camaradería que a menudo se asocia con la relación padre-hijo. Otra posible explicación, y esta es más de carácter emocional y profundamente humano, es que Can Yaman, dada su propia experiencia en el ojo público y las presiones que conlleva ser una figura mediática de su calibre, podría temer que una hija sufriera de manera similar o que él no pudiera protegerla de la vorágine mediática. El mundo del espectáculo puede ser despiadado, un torbellino de juicios, críticas, falsas noticias y una exposición constante que puede ser agotadora incluso para los adultos. La idea de
Su futura hija tenga que enfrentarse a ese escrutinio constante, a las críticas infundadas, a los rumores malintencionados, podría ser algo que le cause una gran inquietud. Ser padre implica una responsabilidad inmensa, y cuando se trata de una hija, el instinto de protegerla a menudo se intensifica hasta niveles inimaginables, generando en el padre una sensación de impotencia ante las amenazas externas que él no puede controlar. También existe la posibilidad de que este comentario sea un reflejo de estereotipos de género que, aunque estemos trabajando activamente para erradicarlos, todavía persisten en nuestra sociedad. A veces se asocia la paternidad de una hija con una mayor ternura, una conexión emocional más profunda y, para algunos hombres que han sido educados bajo preceptos de rigidez y estoicismo, quizás una mayor debilidad o emotividad que puede ser percibida como un desafío. En este sentido, Kant podría estar expresando, de forma inconsciente o consciente, una resistencia a mostrar esa faceta más sensible de sí mismo que la paternidad de una niña podría evocar, una faceta que lo expondría de una manera diferente, quizás más tierna y menos poderosa, según las concepciones tradicionales. El miedo a lo femenino, a la vulnerabilidad que puede surgir al conectar profundamente con una niña, es algo que algunos hombres luchan por asimilar. Es crucial entender que este tipo de declaraciones, especialmente viniendo de una figura pública que genera tanto interés, deben ser analizadas con cuidado y mesura. No sabemos el contexto exacto en el que Demet hizo esta revelación. Pudo haber sido una anécdota contada con humor, una interpretación libre de un comentario casual de Kant, o incluso una forma sutil de mantener viva la atención mediática sobre ambos, a pesar de que ya no estén juntos. A veces las palabras de las celebridades se magnifican o se sacan de contexto para generar titulares. Sin embargo, el hecho de que Demet, con quien Kant compartió una etapa importante de su vida y con quien se percibe una conexión genuina, lo haya compartido públicamente le da un peso distinto y nos invita a reflexionar sobre las percepciones de la paternidad y los roles de género en el mundo contemporáneo. En la actualidad, la paternidad es vista cada vez más como una experiencia compartida, un viaje de crecimiento mutuo donde la conexión emocional es tan importante como el rol protector. Muchos hombres experimentan una profunda ternura y un amor incondicional hacia sus hijas, desarrollando vínculos únicos y especiales que los transforman como personas. La idea de ser padre de una niña puede ser vista como una oportunidad para redescubrir la propia sensibilidad, para aprender a expresar emociones de una manera diferente, para abrazar la delicadeza y para disfrutar de una conexión íntima y afectuosa que nutre el alma. Es un camino hacia una mayor comprensión del amor en sus formas más puras. Si Kanyaman realmente tiene este temor, es importante recordar que es humano y que muchas personas experimentan aprehensiones ante la paternidad, independientemente del género de sus futuros hijos. La paternidad es un territorio desconocido para muchos, y es natural sentir un cierto grado de miedo o incertidumbre ante la magnitud de la responsabilidad. Lo que hace particularmente interesante esta noticia es el hecho de que provenga de Demet Özdemir, quien conoce de cerca a Kant y con quien compartió una etapa importante de su vida. Esto le da a la revelación un matiz de autenticidad, o al menos de una percepción genuina de sus sentimientos, como si hubiera atisbado una faceta más vulnerable de él. Podríamos especular eternamente sobre las razones exactas detrás de esta aprensión. Quizás Kant imagina las preocupaciones que tendría al ver a su hija crecer, salir con amigos, enamorarse, enfrentar los desafíos de la vida adulta, las complejidades de las relaciones humanas, la desilusión. Podría ser una sobreprotección exacerbada, un deseo intenso de shieldearla de todo lo que él mismo ha tenido que enfrentar en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. O tal vez simplemente es una broma interna que Demet ha sacado a la luz, un comentario ligero que ha cobrado vida propia en los medios. Lo cierto es que esta declaración nos abre una ventana a la posible intimidad de Kanyaman y a sus pensamientos sobre la familia, el futuro y los roles que imaginamos para nosotros mismos como padres. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva como espectadores y seguidores. ¿Qué pensamos nosotros de esto? ¿Es un temor comprensible en el contexto de las presiones sociales y las concepciones tradicionales de la masculinidad? ¿O es algo que deberíamos cuestionar desde una perspectiva moderna de la paternidad, donde la empatía, la ternura y la conexión emocional son pilares fundamentales independientemente del género? Personalmente creo que es fascinante ver cómo las figuras públicas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, que proyectan una imagen de éxito y seguridad, también tienen sus miedos e inseguridades, sus zonas de vulnerabilidad.
Y la paternidad es sin duda una de las grandes etapas de la vida que puede generar una montaña rusa de emociones, desafiando nuestras preconcepciones y obligándonos a crecer. Podríamos incluso imaginar escenarios futuros. Si Kanyaman llegara a tener una hija algún día, ¿cómo manejaría este temor? ¿Se daría cuenta de que la realidad de la paternidad de una niña es mucho más rica, gratificante y transformadora de lo que imaginaba? Es muy probable que sí. La conexión padre-hija es una de las relaciones más puras y especiales que existen, llena de momentos tiernos, de aprendizaje mutuo, de una comprensión profunda y de un amor incondicional que transforma a ambos, fortaleciendo la empatía y abriendo nuevas dimensiones emocionales en el hombre. Muchas veces, son las experiencias las que derriban nuestros miedos. Lo que es innegable es que esta pequeña revelación de Demet Özdemir ha generado un revuelo, ha encendido debates y nos ha dado material de sobra para comentar y analizar. Nos hace pensar en nuestras propias expectativas sobre la paternidad, en los roles de género que hemos interiorizado y en cómo las experiencias de vida, tanto las propias como las ajenas, moldean nuestros miedos y nuestros deseos. Y en este sentido, la noticia, más allá de ser un simple chisme de celebridades, nos invita a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser padre en el siglo XXI, sobre la masculinidad, la vulnerabilidad y la belleza de las relaciones humanas. Así que ahí lo tienen. Demet Özdemir ha puesto sobre la mesa un detalle intrigante sobre Kanyaman y su aparente temor a ser padre de una hija. Ya sea una broma, una inseguridad real o una simple especulación mediática, lo que sí sabemos es que nos ha dado material para comentar y analizar, para debatir ideas y para entender un poco mejor las complejidades del ser humano, incluso el de las estrellas. Y eso, mis queridos seguidores, es precisamente lo que nos encanta hacer aquí en nuestro canal. Para concluir, hemos explorado la sorprendente declaración de Demet Özdemir que sugiere que Kanyaman teme la paternidad de una hija. Hemos analizado posibles razones detrás de este sentimiento, desde la sobreprotección exacerbada y el miedo a la vulnerabilidad emocional, hasta la posible influencia de estereotipos de género arraigados en la sociedad. Lo que queda claro es que la paternidad es una experiencia compleja y multifacética, un viaje de autodescubrimiento y amor incondicional, y las figuras públicas, al igual que todos nosotros, tienen sus propias aprehensiones y anhelos. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que hayan estado conmigo desgranando esta noticia y explorando sus diferentes facetas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el temor de Khan es justificable, quizás derivado de una sobreprotección o del peso de la fama? ¿O creen que la paternidad de una hija es una experiencia maravillosamente gratificante que trasciende cualquier temor inicial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Cada opinión enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones, análisis y noticias del mundo del espectáculo y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.